Hola, soy Carla Alejandra Ledesma, y hoy te voy a contar la historia de la estadística, desde sus orígenes hasta convertirse en una disciplina esencial en ciencia, economía, sociedad y muchas otras áreas. Primero veremos los antecedentes antiguos, luego los hitos matemáticos, y finalmente cómo llegamos a la estadística moderna. Empecemos por los orígenes, ¿de dónde viene la estadística? La estadística tiene raíces muy antiguas. Ya en civilizaciones como Babilonia, Egipto y China se hacían censos, registros de población, tierras e impuestos para que el Estado pudiera organizarse. En esos tiempos no existía estadística como disciplina formal, pero esas prácticas eran esenciales para gobernar, cobrar tributos, planear obras, etc. Estos registros eran principalmente administrativos, saber cuántas personas, cuántas tierras, cuánto producir, etc. Pero la estadística como teoría matemática vino mucho después. Nacimiento de la teoría de la probabilidad, siglos XVII a XVIII. En el siglo XVII aparecen los primeros desarrollos sistemáticos de la teoría de probabilidades, por ejemplo en correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre de Fermat, 1654. Christian Huygens publicó trabajos sobre juegos de azar, cálculo de probabilidades. En el siglo XVIII y comienzos del XIX, Jacob Bernoulli con su obra Ars Conjectandi, 1713, y Abraham de Moivre con The Doctrine of Chances, 1718, sentaron las bases formales de la probabilidad. Estos avances permitieron después incorporar el azar en el análisis de datos, siendo parte esencial de la estadística matemática. Ahora, ¿cómo pasó de ser una mera recopilación de datos a una disciplina con nombre propio? El término estadística proviene del alemán Statistik, acuñado por Gottfried Achenwall en el siglo XVIII. Él lo entendía como la ciencia de los asuntos del Estado, analizar información sobre estados, población, finanzas. Inicialmente la estadística estaba muy ligada al gobierno y a lo político-administrativo. Más tarde, el término evolucionó, ya no solo datos del Estado, sino cualquier conjunto de datos, con análisis y uso en múltiples campos. Pero hubo personas que expandieron el alcance de la estadística. Veamos algunos pioneros. John Sinclair, Escocia, ayudó a aplicar estadísticas en agricultura, economía social, expandiendo el uso fuera del ámbito gubernamental. En el siglo XIX y principios del XX, la estadística se vinculó más fuertemente con las matemáticas. Francis Galton fue fundamental. Introdujo conceptos como regresión y correlación, estudió la distribución normal, aplicó ideas estadísticas a características humanas, altura, peso, etc. Posteriormente, otros estadísticos destacados, como Carl Pearson, contribuyeron con avances en métodos, teoría y aplicaciones. En el siglo XX, la estadística se formalizó aún más con herramientas matemáticas, diseño de experimentos, teoría de estimación, inferencia estadística, etc. Así, poco a poco, la estadística dejó de ser solo recuento para convertirse en ciencia de análisis. Hoy la estadística se divide generalmente en estadística descriptiva, resumir, organizar, representar datos, y estadística inferencial, hacer conclusiones, predicciones, estimaciones basadas en muestras. Muchas áreas dependen de la estadística: economía, salud, biología, ingeniería, ciencias sociales, encuestas, control de calidad, investigación científica, etc. Las computadoras han permitido un gran salto: cálculos complejos, análisis de grandes volúmenes de datos, Big Data, métodos computacionales. La estadística moderna además usa teoría de probabilidad, estimación, pruebas de hipótesis, regresión, modelos, etc. Para cerrar, hagamos un breve repaso final antes de concluir. La historia de la estadística nos muestra cómo algo que empezó siendo solo una forma de contar personas, tierras o recursos en las civilizaciones antiguas, terminó convirtiéndose en una ciencia fundamental para entender el mundo. A lo largo del tiempo, con el desarrollo de la probabilidad en los siglos XVII y XVIII, la creación del término estadística por Achenwall, y los aportes de personas como Galton y Pearson, esta disciplina fue creciendo hasta llegar a lo que conocemos hoy. Actualmente, la estadística es una herramienta clave que usamos en casi todo, desde la economía y la salud, hasta la educación, la tecnología y la investigación científica. Gracias a ella podemos analizar datos, tomar decisiones informadas y anticipar lo que podría pasar en el futuro. Personalmente, creo que vivimos en una época donde los datos están en todas partes, y aprender a interpretarlos es una habilidad esencial para cualquier profesión. Así que, más que números, la estadística nos ayuda a comprender la realidad y transformar la sociedad con base en la evidencia. Gracias por ver este video.
Espero que hayas aprendido un poco más sobre cómo nació y evolucionó la estadística.